propio Yo creo que se la pidieron. Exactamente. Pero sería bueno que Fidel... Lo que yo quiero es resaltar qué pasaba el 27 en la noche, el día antes, horas antes de la intervención. El pueblo estaba en la calle, el pueblo estaba en un proceso acelerado de autoarmamento, el pueblo se estaba armando, se estaban organizando a la carrera todos los comandos. Había una unidad estrecha entre los militares constitucionalistas, las masas populares y los dirigentes políticos revolucionarios de izquierda y el PRD. Una unidad nunca vista en la República Dominicana. La fortaleza Osama empezaba a ser cercada. Los militares de San Isidro, que era el reducto más reaccionario y más recalcitrante y el que se opuso y que planteó la Junta Militar, estaba cercada. Le habían cortado el agua. Había un terror inmenso, incluso a Orlando Mazara, ese que murió 2 años después en la guerra en la Loma de Ocoa, y a un grupo de revolucionarios lo cogieron preso viniendo de San Pedro Macorís, lo trancaron en San Isidro. Y la anarquía que había en San Isidro era tan grande que un guardia cualquiera lo cogió y lo soltó ahí. Ahí había una situación, incluso nos dicen, que eso yo no puedo confirmarlo, que el general Quinino Lluvere fue el que se planteó en 2 partes y se paró afuera y dijo: el que salga de aquí lo mato. Y dio órdenes de que el militar que saliera de San Isidro lo mataban porque había pánico en San Isidro. La policía se había replegado a su cuartel. En el interior del país había una indecisión en todos los cuarteles militares, porque el pueblo rodeaba la fortaleza y los militares decían: estamos con ustedes. Pero no se había producido todavía una chispa que hiciera que los militares le entregaran las armas, pero no era que había una situación de pasividad, sino todo el país estaba movilizado. O sea, la perspectiva que había en la noche del 27 de abril era de una insurrección popular nacional, de un autoarmamento del pueblo, de una irrupción del pueblo alrededor de la Constitución del 63 y la constitucionalidad sin elección y la reposición del gobierno constitucional, pero sobre la base de una movilización masiva del país entero. Un momento en que se está dando la unidad entre los militares constitucionalistas, los dirigentes de izquierda, que eran organizaciones extremadamente poderosas, porque el 14 de junio el MPD y el PSP eran muy poderosas, principalmente el 14 de junio, que era una organización a nivel nacional y una organización que tenía una incidencia determinante, o tuvo una incidencia determinante en esos acontecimientos. Entonces yo creo que esa situación, aparte de lo que señalaba Franklin, yo estoy completamente de acuerdo, aparte de que incluso en la República Dominicana, esa 82 aerotransportada, que fue la que dirigió las operaciones militares, estaba asignada a Vietnam. Los soldados norteamericanos que pelearon en la República Dominicana creían que estaban en Vietnam, la 82 aerotransportada, y de aquí la mandaron a Vietnam, y en el Triángulo de Hue fue diezmada la 82 aerotransportada, que fue la venganza de los pueblos contra la agresión norteamericana, fue diezmada ya. Entonces, esa es la situación que se da, es que aquí hubo una insurgencia popular nunca vista, es que en este país, como me dijo Pedro Mir un día, toda esa larva, todo ese ímpetu que se fue acumulando en América Latina entera, desde la Patagonia hasta la misma frontera del imperio, irrumpió en este volcán. Es que aquí se abrió un hueco por donde irrumpió la fuerza de todos los pueblos de América Latina. Eso es así. Eso es lo único que puede explicar cómo este pueblo se enfrenta con el pecho descubierto de aviones tirando cohetes y tiros y a tanques de guerra. Eso es lo que explica cómo muchos de nosotros, a veces para quitarle el arma a un hombre del pueblo para pasársela supuestamente a un militante revolucionario, teníamos que matarnos, porque la gente cuando agarró esa arma era de ellos, para ellos pelear. Ahí es que el pueblo estaba dispuesto a matarse por sus derechos.
mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir en cualquier selva del mundo, en cualquier calle. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón, la madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir, por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Un permisito, un permisito, un permisito, por Dios, un permisito, un permisito, un permisito, un permisito. En el año 1985, en Nueva York, yo conversé durante toda una noche, muy plácida, con el hijo de un amigo mío, de un señor dominicano, que ya había hecho el entrenamiento de la invasión a Nicaragua en el 85, y no se ha producido la invasión a Nicaragua. Si la Gillé, el general Aguilé, el general Arturo Payá, Navají, era agente del CIA y estaba en el Ganadero, en el Pony, esperando que mataran a Trujillo para ir a secuestrar al general Pupo Román, para que no diera el golpe de Estado, porque el imperio piensa. Pero como el imperio piensa, no estaba dentro de sus planes, ni se veía que el país, que la República Dominicana, un grupo de políticos y de militares iban a dividir a las Fuerzas Armadas. Exacto. La división de las Fuerzas Armadas, la destrucción del instrumento de opresión en contra de los derechos del pueblo, es una de las causas fundamentales y poco estudiadas de las razones por las cuales se produce la intervención militar. ¿A través de quién iban a gobernar? ¿Qué oyeron estos oídos? Que yo sé quién tiene la grabación. Yo tenía un comando en la calle Pablo Hincado con 3 sargentos de la Marina, entre otros efectivos y civiles, por supuesto. Yo era miembro de ese comando, ahí no había jefe ni nada, ahí era el pueblo gobernado por el pueblo mismo. Entonces,
Teníamos un radio y como ellos sabían la frecuencia de radio, porque ellos eran los que habían puesto esa frecuencia de radio, dijeron, vamos a escuchar a estas fragatas, o a estas corbetas, estas naves militares, y buscaron la frecuencia en el radio. ¿Y qué oí yo? Yo oía cuando decían, para que se acuerden los militares que estaban en eso, tanque a puente, objetivo el Palacio Nacional, antes de que la Marina bombardeara. Y yo tuve que agarrar a un marino de eso y darle muchísimo golpe, porque el hombre se me quería tirar de la azotea, porque él decía que ese artillero de ese barco que iba pasando por ahí, era compadre de él y era revolucionario, y que ese hombre no disparaba. Y yo le dije, mire amigo, pues va a disparar, ¿eh? Y cuando cajetearon, que le tiraron, por cierto, al Palacio Nacional y le dieron al edificio donde está turismo, así, porque ellos son muy diestros, le dieron al edificio donde está turismo y le llevaron un cachete. El hombre se me quería tirar del cuarto piso, porque él no concebía que su compadre disparara contra el pueblo. Entonces, esa división de la... Recuerdo cuando dijeron por la radio, en la conversación esa que tenían, dice Fishburne, me acuerdo como ahora, haber oído la voz de una persona que yo no estoy seguro de quién es, por eso nunca me he atrevido a identificarla. Era un jefe militar de la Marina, pero no estoy seguro de quién es. Dice Fishburne, el agregado militar norteamericano, que bombardeen el palacio. Es decir, la orden de que la Marina de Guerra bombardeara el Palacio Nacional fue dada por un agregado militar norteamericano. Y esa grabación existe en este país. Si yo no estoy inventando, y yo sé quién tiene la grabación. Porque aquí hubo gente que se dedicó a hacer mucho trabajo. Claro que no nos conjuntamos. La doctora Lora tiene un documento ahí. Que usted estaba preguntando ahorita, ¿quién había solicitado la intervención norteamericana? Sí. Tal y como dijimos todos, al unísono. ¿Fue la misma embajada norteamericana o los norteamericanos quienes le pidieron a alguien que escribiera una carta? Entonces yo tengo la carta aquí, yo se la voy a leer. Gracias. Mire lo que dice. Dígame. República Dominicana, Fuerza Aérea Dominicana, Oficina del Jefe de Estado Mayor, Base Aérea, 19 de noviembre, San Isidro, Distrito Nacional, 28 de abril de 1965. Embajador de los Estados Unidos, Embajada de los Estados Unidos, Santo Domingo. Estimado señor embajador. Perdóname, Vicky, pero explica que eso es una traducción. Porque la carta la escribieron en inglés. Cometieron la torpeza y la barbaridad de escribir la carta en inglés. Eso es una traducción de una carta en inglés. Es cierto, es cierto. Dice, acerca de mi solicitud anterior, deseo añadir que se encuentran en peligro las vidas de norteamericanos y que las condiciones de desorden público hacen imposible suministrar protección adecuada. Por lo tanto, pido a usted intervención temporal y ayuda para restablecer el orden en este país. Atentamente, Pedro Bartolomé Benoit, coronel, presidente de la Junta Militar del Gobierno de la República. I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rocks to the east, she rocks to the west, but she's a gal that I love.